El sonido del martillo estaba a punto de sentenciar el destino de María. En la fría e imponente sala del tribunal, todo parecía perdido. El fiscal, con una sonrisa de suficiencia, había terminado su alegato pidiendo la pena máxima, y para colmo, justo cuando más lo necesitaba, su abogado defensor, superado por la situación, se retiró del caso alegando un conflicto de intereses. Un murmullo recorrió la sala y la gente contuvo la respiración. María se encogió, pálida y derrotada. Entonces, desde la última fila, una niña de apenas 9 años se levantó de su asiento. Con una calma impropia de su edad, se ató el cabello en una coleta torcida, y con una voz sorprendentemente firme y clara que resonó en el silencio, comenzó a hablar. Con el debido respeto, Su Señoría, su tribunal está a punto de cometer un grave error al desestimar el precedente González contra el Estado, una sentencia vinculante del Tribunal Supremo de 1998. Dicha sentencia establece de manera inequívoca que la falta de un registro original no invalida la cadena de custodia si existe una declaración juramentada del oficial que recibió la evidencia. La sala quedó en un silencio absoluto y denso. El fiscal dejó caer su pluma. El juez, un hombre de vasta experiencia, se quitó lentamente los lentes, incrédulo. Sus ojos buscaron la fuente de aquella voz y se fijaron en la pequeña figura de la niña. ¿De dónde había sacado esa precisa y compleja terminología legal una niña que apenas cursaba el 3er grado? María Fernández era una mujer entregada a su vocación. Trabajaba turnos dobles como enfermera en el ala de cuidados intensivos del Hospital Regional de San Isidro, conocida por su empatía y dedicación. Su vida se vino abajo la noche en que un paciente anciano, por quien sentía un cariño especial, falleció bajo su cuidado. Una extraña y repentina complicación, sumada a un error administrativo, la convirtió en la principal sospechosa de homicidio culposo. De manera inexplicable, el expediente médico del paciente desapareció de los archivos, y sin él, la fiscalía tejió una historia de negligencia. La única persona que podía corroborar su versión de los hechos, la enfermera jefe que la había relevado esa noche, había tomado un vuelo de emergencia al extranjero y era, convenientemente, ilocalizable. El juicio se aceleró, y María, sin dinero para un abogado más experimentado, se vio atrapada en una pesadilla. Fue enviada a prisión preventiva, y su hija de 9 años, Lucía, tuvo que mudarse con su tía abuela, una mujer mayor que vivía en un pueblo lejano. Lucía siempre había sido una niña inteligente y curiosa, pero desde la detención de su madre, su comportamiento se tornó extrañamente adulto. Su madurez y su lenguaje comenzaron a sorprender a todos. Mientras veía las noticias, lanzaba críticas mordaces sobre el sistema judicial, quejándose de que la jurisprudencia es retrógrada y carece de visión humanista. Sus cuadernos de dibujo se llenaron no de casas y flores, sino de detallados planos de tribunales y diagramas de flujo procesal. Una noche, su tía abuela la encontró sentada en el suelo de la cocina, iluminada por la luz del refrigerador, absorta en la lectura del Código Penal como si fuera la más fascinante de las novelas de aventuras. «Lucía, ¿de dónde sacaste ese libro tan pesado?», le preguntó su tía, preocupada. La niña levantó la vista, sus ojos brillando con una extraña intensidad. «Estaba en la caja de mamá, pero es mío, de antes». Su tía frunció el ceño. «¿De antes de qué, mi amor?». Lucía simplemente sonrió, un gesto enigmático y triste, y no volvió a explicar nada. Llegó el día del juicio final, una jornada gris y lluviosa que reflejaba el estado de ánimo de María. Su tía abuela llevó a Lucía al tribunal. María había suplicado verla, quizás por última vez como una mujer libre. La niña se sentó en la última fila, erguida y silenciosa, absorbiendo cada palabra, cada gesto, cada tecnicismo legal. Cuando el juez, con tono solemne,
Anunció que dictaría el veredicto en 2 minutos. Lucía sintió un tirón violento en el pecho, una urgencia que no era suya, como si una voz interior le susurrara al oído con desesperación: ahora o nunca. Es tu deber. Se levantó y, antes de que el miedo pudiera paralizarla, habló. El juez, irritado por la interrupción, ordenó a un oficial que retirara a la niña, pero Lucía se mantuvo firme. Tengo derecho a la asistencia al juicio de mi madre, según el artículo 118 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Y además, tengo evidencia crucial. Con un movimiento rápido, sacó de su bolsillo un sobre arrugado y amarillento que había guardado como un tesoro durante días. Dentro, visible para todos, había una fotocopia del parte policial original que registraba la entrega del expediente médico, claramente firmado por la enfermera jefe desaparecida. Nadie, ni siquiera su tía abuela, supo cómo ese documento había llegado a sus manos. Lucía pidió con una formalidad pasmosa permiso para acercarse al estrado. El juez, completamente desconcertado pero extrañamente intrigado, accedió de mala gana. La niña caminó con paso seguro, se paró frente al micrófono, ajustó su altura y cerró los ojos por un instante. Al abrirlos, su mirada era la de otra persona. Mi nombre es Lucía Fernández, pero antes me llamaba Elena Vidal. Fui abogada penalista durante 25 años en esta misma ciudad. Mi carrera terminó en un accidente de tránsito en 2017, justo un día antes de defender a un inocente en un caso muy importante. He vuelto porque María, mi madre en esta vida, fue mi amada hermana menor en aquella. Y le prometí en su lecho de muerte que siempre la protegería. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los presentes se miraron entre sí. Algunos carraspearon incómodos, otros, más creyentes, se santiguaron discretamente. El fiscal soltó una risa burlona, pero la declaración de la niña, por increíble que pareciera, quedó registrada en el acta del juicio. María la miraba desde el banquillo, con los ojos llenos de lágrimas y una confusión que le partía el alma. Con la misma compostura, Lucía pidió que la fotocopia fuera proyectada en la pantalla de la sala. La imagen ampliada mostró la firma inconfundible de la enfermera jefe y un sello de recibido del archivo judicial, fechado el mismo día en que el expediente supuestamente se extravió. El fiscal, recuperándose del shock, saltó de su asiento. Protesto. Eso es una fotocopia. Podría ser una falsificación burda. Pero Lucía no se inmutó. Citó otro precedente con la precisión de un láser. Según la Sala Segunda, en su fallo de Foja 1874, la existencia de 2 sellos de seguridad diferentes, como los que se aprecian aquí, impide descartar la autenticidad sin un peritaje grafotécnico. Solicito formalmente que se designe a un perito caligráfico de inmediato. El juez, más atónito que nunca en sus 30 años de carrera, miró al fiscal, luego a la niña, y finalmente al documento. Con un golpe de martillo que resonó como un trueno, concedió la solicitud. Horas después, el perito designado confirmó la autenticidad de la firma y los sellos. La acusación, construida sobre la ausencia de ese papel, se desmoronó por completo. Cuando las puertas del juzgado se abrieron y María salió como una mujer libre, se abrazó a Lucía en un abrazo desesperado, sollozando sobre la pequeña cabeza de su hija. Mi amor, ¿cómo sabías todo eso? Esas palabras, esas leyes, le preguntó con la voz rota. Lucía la abrazó con fuerza y le respondió en un susurro: porque ya lo viví, mamá. Aunque no fuera en este cuerpo, te hice una promesa. María no logró entender la profundidad de esas palabras, no del todo, pero en el fondo de su corazón sintió una gratitud tan inmensa y un amor tan profundo que las explicaciones ya no importaban. Su hija la había salvado. La prensa bautizó a Lucía como la niña prodigio de los tribunales.
Su historia se volvió viral. Psicólogos, parapsicólogos, periodistas y productores de documentales hacían fila para entrevistarla. Pero Lucía rechazó todas las ofertas. Solo quería volver a su pupitre de tercer grado, jugar en el recreo y ser una niña. Sin embargo, algo había cambiado para siempre. A veces, cuando el autobús escolar pasaba frente al imponente edificio del juzgado, sentía un escalofrío familiar y una voz serena en su interior, una voz antigua y satisfecha, que le decía: «Misión cumplida, colega. Misión cumplida». Fue un caso asombroso de memoria idética, un regalo inexplicable del destino, o la prueba de que el alma de Elena Vidal regresó para saldar una deuda de amor. La ciencia no tiene respuestas concluyentes, y la familia Fernández ya no necesita buscar etiquetas. Lo que quedó de esta increíble experiencia fue una poderosa lección. A veces, la justicia, tan a menudo ciega, necesita un toque de lo imposible para encontrar su camino, y a veces, las almas regresan para cumplir promesas que ni el tiempo ni la muerte pueden borrar. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que necesite recordar que los lazos del amor verdadero no conocen de edad, de tiempo, ni de muerte.